Ojo, porque lo que ha hecho Naciones Unidas con México es algo que no había pasado nunca. Es una decisión histórica sobre la crisis de las desapariciones forzadas. Así que vamos a ver qué significa todo esto, por qué justo ahora y sobre todo, qué puede pasar a partir de este momento. Y es que la noticia es así de contundente, para que nos hagamos una idea de la gravedad del asunto desde el ya. Por primera vez, un comité de la ONU decide llevar la crisis de un país, en este caso la de México, ante la Asamblea General. O sea, es que este mecanismo nunca, jamás se había usado antes. Estamos hablando de un auténtico hito en el derecho internacional. A ver, esta decisión no es cualquier cosa. La ha tomado el Comité contra la Desaparición Forzada, el CED, y no es un trámite más. Es una acción de una importancia enorme. Es como si hubieran activado una alarma a nivel mundial para decir, ojo con lo que está pasando en México. La palabra clave aquí es último recurso. Piensen en ello como un botón rojo de emergencia que nunca nadie se había atrevido a pulsar. Pues bien, lo han pulsado. Este mecanismo es el famoso artículo 34 y, como digo, es la primera vez que se activa en la historia. Para los expertos de la ONU, esto solo significa una cosa: la situación ha llegado a un punto crítico. Vale, pero entonces, ¿qué es exactamente este artículo 34? Para entender por qué es tan importante todo esto, tenemos que saber qué dice y para qué sirve. Pues aquí lo tenemos. El artículo 34 es básicamente un freno de emergencia. Permite al Comité de la ONU ir directamente a la Asamblea General, saltándose todos los pasos intermedios, cuando sospechan que las desapariciones en un país no son casos aislados, sino que son generalizadas o sistemáticas. Y ojo, porque esas dos palabras, generalizadas y sistemáticas, en derecho internacional son palabras mayores, tienen unas implicaciones tremendas. Y esto no es algo que decidan de un día para otro, ¿eh? El proceso tiene su lógica. Primero, reciben información que les parece creíble, sólida. Luego, van y le preguntan al país, en este caso a México, oye, ¿qué está pasando aquí? Danos toda la información que tengas. Y solo después de analizarlo todo, de estudiarlo a fondo, es cuando dan el paso, un paso extraordinario, de llevar el asunto al gran foro político mundial, la Asamblea General. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué ha tenido que pasar en México para que el comité tome esta decisión tan drástica? Bueno, pues la respuesta está en los números, y son demoledores. Más de 134.000 personas. Esa es la cifra oficial de personas desaparecidas o no localizadas en México. 134.000. Es un número que cuesta hasta imaginar, una herida abierta, como dicen muchas organizaciones en la sociedad mexicana. Y si ese número ya es alarmante de por sí, esperen a ver el siguiente. Un 98%. Esa es la tasa de impunidad que calcula el propio Comité de la ONU. ¿Qué quiere decir esto? Pues que prácticamente todos estos crímenes, la inmensa mayoría, se quedan sin resolver, sin culpables, sin justicia. Y claro, esto para el comité es una de las mayores alarmas. Y para rematar, un último dato que lo pone todo en perspectiva. México es el país número 1, el primero del mundo, en acciones urgentes que se reportan a este comité de la ONU. Con más de 800 casos, está claro por qué México se ha convertido en el foco principal de preocupación para este organismo. Vale, pero es súper importante que tengamos claro de qué hablamos cuando decimos desaparición forzada. No es un secuestro cualquiera. La definición legal es muy clara. Tiene que haber una detención, un secuestro, hecho por agentes del Estado o por personas que actúan con el permiso, el apoyo o el visto bueno del Estado. Y luego el Estado se niega a decir dónde está esa persona. Esta parte, la implicación del Estado, por acción o por omisión, es la clave de todo, y es justo donde choca todo el mundo. Y claro, aquí llegamos al meollo de la cuestión, al choque de trenes, porque tenemos dos versiones, dos narrativas totalmente opuestas sobre qué está pasando y sobre todo de quién es la culpa. Por un lado tenemos a la ONU y a la sociedad civil. Dicen, ojo, esto no son hechos aislados, esto es un patrón sistemático generalizado. Llegan a hablar de crímenes de lesa humanidad y señalan que el crimen organizado actúa a menudo con el permiso o la ayuda de funcionarios del Estado. Y por el otro lado, la postura del Gobierno de México, que dice, un momento, la decisión de la ONU está sesgada. Las desapariciones son, en su mayoría, cosa del crimen organizado, no una política de Estado. El problema es que el marco legal de la ONU no entiende la realidad de México. Para que nos hagamos una idea de la postura de la sociedad civil, miren esta cita de Amnistía Internacional. Vienen a decir que las cifras, la impunidad, la vulnerabilidad de las familias que buscan a sus seres queridos, nada de esto es normal, que son situaciones excepcionales. Vamos, que la cosa ha llegado a un punto límite. Y justo la réplica.
la otra cara de la moneda, una declaración del Gobierno de México. Su argumento principal es este. Miren, el mecanismo de la ONU se pensó para dictaduras, para casos donde el Estado desaparece gente. Pero eso, dicen ellos, no encaja con la realidad de México hoy, donde la lucha es contra el crimen organizado. Bueno, y ahora que la pelota está en el tejado de la Asamblea General de la ONU, ¿qué? ¿Qué va a pasar? La verdad es que nadie lo sabe a ciencia cierta. Estamos en un terreno completamente nuevo porque, como decíamos, es la primera vez en la historia que se llega a este punto. A ver, las posibilidades son varias. Podría quedarse en una simple resolución política, una especie de tirón de orejas simbólico. O podría ir mucho más allá. Se habla de que la ONU ofrezca cooperación técnica, dinero para ayudar en las búsquedas, en los análisis forenses. Incluso se podría ofrecer ayuda para investigar los vínculos entre funcionarios y el crimen organizado. Y ya en el escenario más potente, se podría llegar a crear un mecanismo internacional que vigile de cerca la situación y ayude a las víctimas. Todo dependerá, claro, de la diplomacia y de los apoyos que se consigan. Y todo esto nos deja con una pregunta final, que es la que resume el fondo de toda esta cuestión. Cuando los sistemas de justicia de un país no dan más de sí, ¿puede la presión internacional marcar la diferencia? ¿Puede traer justicia? Este pulso histórico entre la ONU y México es en realidad una prueba de fuego para ver hasta dónde puede llegar la comunidad internacional ante una de las crisis de derechos humanos más graves del planeta. La respuesta, de momento, está en el aire.